¿Qué tal? Ahora vamos a platicar sobre el primer artículo que conseguí publicar hace ya algunos años, ya tiene tiempo de esto, y quiero comentarles sobre esto. El artículo trata sobre la síntesis del óxido nítrico, y esta cosa es un compuesto que se produce en muchos organismos, en muchos organismos, en plantas, en animales, en microorganismos, etcétera, y tiene muchísimas funciones en cada uno de estos organismos. Eh, Se relaciona con las infecciones, con la inflamación, se relaciona también con la transmisión sináptica. Entonces, bueno, el caso es que muchos organismos utilizan eh, a la arginina para sintetizar óxido nítrico. Entonces, digamos, hay una enzima en muchos organismos que convierte a la arginina en óxido nítrico y citrulina en los dos, digamos, es como si la partiera, ¿no? Como si la partiera en dos, algo así. Entonces, y una vez que se genera el óxido nítrico, pues este cumple muchas funciones. Y por lo mismo, pues como está relacionado con la transmisión sináptica, como decía, entonces está involucrado en diferentes enfermedades que afectan al sistema nervioso central, en enfermedades neurodegenerativas, en infarto cerebral, en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia. Entonces, digamos, está involucrado en muchas funciones. Entonces nosotros pues hemos querido estudiar las alteraciones en este sistema, en la síntesis del óxido nítrico en diferentes enfermedades. De particular interés para nosotros ha sido la esquizofrenia. ¿Mm? Pero el problema es que, pues como se trata de un proceso que ocurre dentro del cráneo, ¿no? A nivel cerebral, pues no es fácilmente accesible como para su estudio, digamos, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros propusimos para ese trabajo, que fue mi primera publicación, que fue parte de mi tesis de licenciatura hace ya varios años, lo que nosotros quisimos fue, pues, analizar la concentración de la citrulina que se forma dentro del sistema nervioso central para tener una especie de estimación de la síntesis del óxido nítrico y saber si hay mucha, si hay poca, ¿no? Entonces, como la arginina se convierte en óxido nítrico y citrulina, pues supongo que habría de darnos una, una estimación de este proceso, ¿no? Y entonces, pues el problema sigue siendo cómo medimos esa concentración de citrulina. Y entonces aprovechamos que a algunos pacientes se les toma una muestra de líquido cefalorraquídeo para su diagnóstico diferencial. Y entonces, como el líquido cefalorraquídeo es un fluido que circula alrededor del cerebro y de la médula espinal, entonces pues está muy relacionado con el funcionamiento del cerebro. Entonces, una vez que se toma una muestra de estos pacientes para su diagnóstico, pues podemos tomar una parte pequeña para analizar en el laboratorio. Y entonces eso fue lo que hicimos. Y comparamos un grupo de pacientes que tenía trastornos que involucraban procesos infecciosos o inflamatorios dentro del sistema nervioso central, es decir, a nivel cerebral, pacientes que tenían infecciones cerebrales, por ejemplo, o algún otro proceso que involucre inflamación. Y esto es porque se sabe muy bien que el óxido nítrico, la síntesis del óxido nítrico aumenta en los procesos de este tipo, infecciosos e inflamatorios, y aumenta muy notablemente, de modo que desde el punto de vista teórico habría de ser fácil detectar, poner a prueba la hipótesis de que en los casos en los que debe haber un aumento en la síntesis del óxido nítrico, habríamos de observar también un aumento en la concentración de citrulina en líquido cefalorraquídeo para este estudio. Y entonces hicimos esa comparación y pues bingo, ¿no? Porque sí encontramos un aumento en la concentración de citrulina. Y entonces eso nos permitió elaborar algunas conclusiones, ¿no? Eh, por un lado, que efectivamente la concentración de citrulina en el líquido cefalorraquídeo es un indicador, puede funcionar como indicador de la síntesis del óxido nítrico. De hecho, esa fue la conclusión general a la que llegamos. Y la otra, pues, es confirmación efectivamente, como la literatura avala, de que
la síntesis del óxido nítrico se encuentra aumentada en los procesos infecciosos e inflamatorios, también dentro del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ahora que ya han pasado varios años desde esa fecha, el artículo se publicó en el 2004 y que hemos continuado nuestras investigaciones, pues ya podría comentar algunas otras cosas, ¿no? En retrospectiva, podría decirles, por ejemplo, que de ese trabajo, algunos hallazgos se confirmaron y algunos otros no, digamos. Por ejemplo, en ese primer trabajo, como les decía, encontramos un aumento en la concentración de citrulina en pacientes con infecciones cerebrales. Y sin embargo, en los estudios posteriores que hemos hecho, no hemos podido volver a demostrar ese efecto. Es decir, no lo hemos replicado de manera concluyente. De modo que pues la veracidad del hallazgo puede ser cuestionada, ¿no? Sin embargo, también tenemos otros resultados más recientes que avalan la conclusión de que efectivamente sí es un buen marcador de síntesis de óxido nítrico. De esto último no les comentaré mucho los detalles porque los resultados están todavía en preparación para ser publicados. Ya que los tengamos publicados los comentamos con detalle. Pero bueno, creo que esto permite que esta experiencia permite reflexionar algunas cosas interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, nos permite eh, discutir acerca de cómo incluso un resultado experimental cuya veracidad pueda ser cuestionada puede llevarnos a la conclusión correcta, ¿sí? Porque si bien no hemos replicado el resultado, hemos confirmado la conclusión a la que llegamos en ese momento. Entonces, creo que eso resulta bastante interesante. En mi opinión, esto ocurre gracias a que la interpretación que hicimos en su momento se encuentra enmarcada en un contexto teórico sólido. Y creo que eso favorece que entonces las conclusiones a las que se lleguen sean más acertadas, aun cuando no se replique por completo el total del fenómeno. Digo, finalmente es bastante probable que hayamos llegado a una conclusión correcta. Creo que ya tendremos publicada la evidencia más recientemente, pero bueno, así es la ciencia a veces y pues queda para la reflexión. Entonces, por ahora, pues es todo. Nos vemos.